la gloria del Señor permanezca en nuestras vidas siempre. Y visite nuestros hogares, visite nuestro trabajo y permanezca siempre. Y que la gente pueda ver en tu rostro que la gloria de Dios está contigo. Amén. Amados, es un gozo para mí tener el privilegio de compartir con ustedes la palabra de esta hora. Y antes de quiero comunicarles que el Señor nos ha venido anunciando que en este tiempo nos está preparando para recibir nuestros milagros, prodigios y señales. Él está aquí para prepararte a ti y a mí y recibir lo que Él tiene para nosotros. Hay cosas que impiden, hay cosas que estorban y hay cosas que están haciendo daño. Pero el Señor quiere que antes de que vengan los milagros estemos listos nosotros para aprovechar esa oportunidad y recibirlos. Amén. Entonces le doy gracias a Dios porque yo estoy seguro que lo va a hacer hoy, aquí y ahora. Ahora porque ustedes van a recibir el conocimiento de la manera como debemos prepararnos para eso. Así que vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial, ponemos delante de ti, Señor, nuestras vidas para decirte, Señor, que necesitamos un toque de tu Espíritu para que ese toque nos prepare a recibir los prodigios, las señales, los milagros que tantas veces hemos esperado para nuestras vidas y que aún estamos esperando. Amado Señor, nosotros necesitamos también que tú nos prepares para el domingo congregacional, ser llenos del Espíritu Santo de Dios, Señor, y bautizados en el Espíritu, a fin de que nosotros podamos vivir la vida espiritual abundante que tú viniste a darnos. Amados, te damos gracias, gracias Señor, porque estoy seguro que tal como hemos orado, así lo harás. En el nombre de Jesús, amén y amén. Las zorras son una figura y Dios usa las figuras para revelarnos a nosotros verdades que están encerradas en su palabra. Las zorras son figuras que revelan verdades. Y hoy precisamente el Señor va a usar esas figuras para hablarnos en esta mañana. Se cuenta que en una ocasión, entrevistando a un gran atleta de alto, ¿cómo se llama? Eso es de alto rendimiento, ganador de muchas maratones, campeón de campeones. Y le preguntaron cuál de su exitosa carrera había sido el más grande problema que ha tenido como corredor de largas distancias. Y él dijo, las pequeñas piedritas que se meten al zapato cuando estamos corriendo. Semejante a esas piedritas en el zapato son las zorras que tenemos interiormente, que tenemos exteriormente y que han venido perjudicándonos, han venido haciéndonos daño y han venido maltratando, como las piedritas en el zapato del atleta, maltratando nuestra persona, nuestra salud, nuestra relación con Dios. De manera que las zorras son espíritus que traen pensamientos de preocupación. En el libro de Lamentaciones, en la Biblia, el capítulo 5, todo el capítulo, está reflejando
lo que ocurría al pueblo de Dios. Y eso tiene que ver con nosotros porque nosotros somos el pueblo de Dios. Y tenemos que aprender de las cosas que sucedieron antes para que esta palabra nos sirva, nos ayude como nos ayudó en aquel tiempo. Y Lamentaciones capítulo 5 describe el estado lamentable en que se encontraba el pueblo de Dios. Un pueblo afligido, sin esperanzas, como posiblemente algunos de nosotros hemos pasado momentos en la vida en los cuales estamos afligidos, sin esperanzas, hemos estado bajo opresiones, llenos de problemas, y así era el estado de ese pueblo. Lamentaciones capítulo 5 dice así: el pueblo se está dirigiendo a Dios, se está volviendo a Dios, está buscando a Dios y dice: acuérdate, oh Jehová, de lo que nos ha sucedido. Mira y ve nuestro oprobio. Diga, oprobio. Nuestra heredad ha pasado a extraños. Es lo que está pasando ahora gráficamente con los desplazados, que extraños han venido y han invadido sus tierras y los han sacado de ese lugar. Pero eso no solamente pasa en el campo, sino también en la ciudad. Hay ocasiones en que uno de buen corazón le da hospedaje a una persona o a una familia y con el tiempo resultan adueñándose de las cosas. Hay un refrán en el mundo que dice que de la calle llegarán y de tu casa te echarán, porque a veces ha sucedido y es posible que no les suceda a ustedes tampoco, pero quiera Dios que nosotros podamos aprender. Y dice: nuestras casas a forasteros, huérfanos somos sin padre, nuestras madres son como viudas. En ese momento el pueblo de Dios estaba siendo subyugado, oprimido bajo los egipcios y los asirios. Los egipcios y los asirios tenían asolado a ese pueblo. Y ellos, a todo hombre en capacidad de ser padre y en capacidad de ser el trabajador, en capacidad de ser integrante militar del pueblo, era objetivo militar de los enemigos y cuanto hombre veían en edad, lo iban matando. De manera que el pueblo de Dios estaba reducido a mujeres viudas y a hijos huérfanos, porque a los hombres todos los mataban. Por eso ellos dicen: somos huérfanos sin padre, nuestras madres son como viudas, nuestra agua la bebemos por dinero, compramos nuestra leña por precio. Imagínense que el agua de los ríos y de las fuentes y todo eso es público, eso cualquiera podía tomar y coger agua de ahí, menos el pueblo de Dios. El pueblo de Dios tenía que pagar para poder sacar agua de ahí. Y la leña estaba en el monte, la leña no era de nadie, pero si ellos cogían leña, necesitaban leña, tenían que pagar por la leña. Era una opresión injusta y una opresión terrible. Dice: tenemos que pagar la leña por precio, padecemos persecución sobre nosotros, y todo esto en un ambiente de persecución. Todo lo que hacían era malo, todo lo que hacía era desaprobado, ellos si hacían alguna cosa buena eso era un delito, en fin. Nos fatigamos y no hay para nosotros reposo. Es decir, la opresión era a toda hora, de día, de noche, en fin, nunca tenían reposo. Esa era la condición de ese pueblo. Al egipcio y al asirio
nos hemos sometido, según la Biblia de las Américas, lo traduce así. La Biblia, Reina Valera dice que extendimos la mano, pero significa lo mismo. Es decir, estaban sometidos, lo que tenemos que entender es que estaban sometidos a los egipcios y a los asirios. Y lo tenían que hacer para poder comer, porque no había otra forma. Para ellos poder comer, tenían que dejarse someter y dejarse humillar y dejar que pasen por encima y vivir en medio de una situación en donde no tienen ningún derecho, donde no tienen nada. Entonces, eso les estaba pasando, donde todo lo tienen que pagar. Y esto es lo que se denomina el oprobio al cual ellos estaban sujetos, sometidos, ¿verdad? Y la aflicción era tan grande que se sentían como huérfanos, sin padre, madres, viudas, porque ellos estaban llenos de pruebas, llenos de cargas y llenos de problemas. ¿Cuántas veces no habremos estado nosotros también llenos de cargas, llenos de problemas y llenos de pruebas? ¿Acaso no estará ocurriendo quizás a alguno aquí en esta mañana, en esta tarde, con alguno de nosotros, los hijos de Dios, los redimidos del pueblo de Cristo? ¿Por qué el pueblo de Dios estaba pasando por esa situación? Porque las zorras andaban sueltas. Las zorras tenían pasar por todos sus terrenos. Estas calamidades estaban ocurriendo y estaba sufriendo ese pueblo. Es semejante a lo que está ocurriendo ahora en la vida cristiana del pueblo de Dios. ¿Por qué? ¿Cuál puede ser la causa? Empecemos a descubrir por medio de la palabra de Dios cuál puede ser la causa. Cantares capítulo 2 versículo 15 dice: cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. ¿Qué dice el Señor? Que las zorras que están causando esta mala situación debemos capturarlas, debemos cazarlas y debemos amarrarlas, atarlas. Y si es caso, como dicen en el ejército, darlas de baja. Las zorras son una especie canina de la misma familia de los chacales, de los perros, de los lobos, de los osos. ¿Sabe que el oso es un perro también? Un perro grande, pero es perro. Es de la misma familia del perro. Y para el Espíritu Santo, en la Escritura, estos animales y las zorras en particular son símbolos de destrucción física y espiritual. A través de toda la historia de la humanidad, las zorras han sido objeto de cacería. De hecho, en Inglaterra hay un deporte que se llama ir a cazar zorras. Bueno, porque hay zorras que andan sueltas por la vida de algunos cristianos. Y por eso precisamente hay que cazarlas, y hoy es una oportunidad para hacerlo. Cuando el campo de nuestra vida está siendo asolado por zorras, es porque esas zorras no tienen límites. Entran y salen y no tienen ningún límite. Así lo describe el mismo capítulo de Lamentaciones 5, pero el versículo 18, un poquito más adelante, dice: por el monte de Sión representa la iglesia, el monte de Sión representa nuestra salvación, el monte de Sión representa lo que nosotros vamos a conseguir en Cristo Jesús. Ese es el monte de Sión. Y dice: por el monte de Sión que está asolado, o sea,
atacado, está escaso, no hay nada, todo está destruido. ¿Por qué? Porque zorras andan por él. Está diciendo que hay zorras en nuestro espíritu, en nuestra alma, en nuestro carácter, en nuestro comportamiento, espirituales, y como vamos a ver más adelante, también hay zorras de carne y hueso. Andaban sueltas por el monte de Sión, y la iglesia, la salvación, están siendo asolados por zorras espirituales. ¿Por qué? ¿Por qué estaba sucediendo eso en el pueblo? Por el pecado y la desobediencia. La desobediencia de no cazar las zorras. Están viendo que las zorras están haciendo desastre y no hacían nada con respecto a eso. Las zorras de la queja, las zorras de la ingratitud, las zorras de la murmuración, las zorras del descuido espiritual, que muchas veces por pereza, por abandono, hemos descuidado nuestra vida espiritual, hemos dejado de congregarnos, hemos dejado de orar. ¿Y qué ha traído como consecuencia eso? Que empiecen a circular las zorras por nuestra vida, representado en las pruebas, en los problemas y todo eso, porque es que las zorras es una plaga. Las zorras son una plaga. ¿Cómo estaban esas zorras? Sueltas. Zorras que corretean, derrotando y acabando con todo a su paso. El monte de Sión también representa nuestra fe, deteriorando nuestra fe, bajándonos la fe. Sueltas, y lo peor de eso es que nadie las detenía. ¿Qué están haciendo esas zorras? Esas zorras están minando, están empobreciendo, están robándose nuestro gozo, están acabando con el fruto de nuestro trabajo y están dañando nuestras relaciones, están dañando todo a su paso. ¿Y sabe qué? Si las dejamos sueltas, acaban con todo. ¿Qué representan esas zorras? Esas zorras representan espíritu de estorbo, espíritu de retraso, espíritu de obstrucción, espíritu de sabotaje, de chantaje, de trampa, de invasión. Y los espíritus son como legiones. Dice la palabra de Dios que los espíritus andan en legiones. Y las zorras son semejantes a las legiones porque ellas andan en manada. Ellas no van solitas por ahí. Ellas andan en legiones. ¿Y sabe qué es lo más malo de esas legiones cuando entran al campo nuestro? Que nos van llevando paulatinamente a la pobreza. Cuando nosotros no cazamos las zorras que tenemos encima, o las que tenemos adentro, o las que tenemos afuera, nos van llevando a la pobreza. Espíritus que causan demasiados males. Uno de los males que está causando es cuando alguien está cautivo de las redes sociales, porque las redes sociales son buenas, pero hay que saberlas usar. Pero hay personas de que todo el tiempo se lo dedican a las redes sociales, no les alcanza la vida para poder estar atentos a todo lo que sucede a través de las redes sociales. Ya ese es un exceso, eso es una zorra, porque le está robando tiempo, le está robando la atención a otras cosas importantes a las cuales también tiene que atender. Porque por muy importante que sean las redes sociales, hay otras cosas que son importantes también para atender. No se puede estar todo el tiempo en eso, no se puede estar todo el tiempo entretenido en esas cosas, porque esas cosas traen una ocupación que nos lleva a las cosas
vanidades y cosas que no sirven para mayor cosa. Las zorras causan males como la soberbia, las rebeldías, las maledicencias. Los malos entendidos son producidos por las zorras que están en el pensamiento, en los pensamientos de temor, en los pensamientos de preocupación. Empiezan esas zorras a proporcionar malos entendidos, a hacer rebeliones y a hacernos tener actitudes que nos perjudican. Actitudes como el rencor, como la envidia, a ser mal pensados. Y para todas estas cosas, pues la Biblia los está mostrando, como lo vamos a ver ahora. Pero las cosas las zorras esas hay que cazarlas. Y cuando se cazan las zorras, se derriba todo espíritu que las ha causado. Hoy vamos a cazar esas zorras, porque sus pastores, la familia pastoral de esta iglesia, ha vencido sobre las zorras estas. Y hay en la Biblia hay una palabra que nos dio luz, que nos sirvió para que nosotros pudiéramos detectar esas zorras, cazarlas y darles muerte. Y es en el libro de Nehemías. Porque aquí se presenta una repetición del trato que ocurrió en el tiempo de Jeremías, que fue cuando él escribió el libro de Lamentaciones, que estaba describiendo lo que estaba pasando en el pueblo cristiano en el tiempo de Jeremías. Ese mismo maltrato se vio de nuevo en el tiempo de Nehemías. Y recuerdo que cuando nosotros comenzamos a pedir ofrendas para comprar este lote, se levantaron los Sanbalá, los Tobías, los amonitas, y se levantaron de distintas formas. Primero fueron con burlas y con cosas que menosprecio, y cuando no pudieron con eso, porque estábamos iluminados por la palabra, entonces cambiaron de estrategia y se volvieron amigables, se volvieron cordiales y empezaron a mostrarse de otra forma, pero con el mismo fin: meterse para destruir la obra que Dios quería hacer entre nosotros. Pero resulta que así como Nehemías cazó esas zorras y pudo edificar, nosotros tenemos la evidencia también que cazamos las zorras en su momento y también pudimos edificar. Lo que estamos viendo es precisamente eso, la edificación que Dios produjo. Leamos Nehemías 4, del versículo 1 al 6, para que tengamos una mayor comprensión de esto. Dice que cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio y burlas a los judíos. Lo mismo nos pasó a nosotros. Cuando nosotros comenzamos, se revolvió el infierno completo. Y eso fue una cosa tenaz. Se enojaron con nosotros, nos amenazaron, de todo pasó. Y dice, y habló, pero aquí está la palabra, que yo veía esa similitud. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a su sacrificio? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones de polvo de las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra
los derribaría. Era una expresión del completo menosprecio. Es decir, una zorra es un animalito pequeño, pero dice eso que están haciendo, eso no vale nada. Se sube una zorra a ese muro, a esa muralla, y la va a destruir, así que no va a poder con nosotros, menospreciando y llevando las cosas a ese tiempo con petulancia, ¿verdad? Entonces dice aquí: oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, la oración de Nehemías, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. Aquí nos está mostrando que las zorras estaban representadas por hombres, los amonitas, los Zambalat, los Tobías. Esos eran las zorras, personas de carne y hueso. ¿Y sabe qué? En la oración de ellos están diciendo: vuélveles el baldón. En esa época los baldes eran de cuero. Habían baldes pequeños de cuero, baldes medianos y baldes grandes. Y ahí se echaban las porquerías para después botarlas. Entonces lo que está diciendo en la oración de Nehemías es: coge el balde grande, el baldón, el balde más grande, lleno de porquería, y échaselas encima de la cabeza de ellos. Eso es lo que está diciendo ahí. Dice: vuelve el baldón, balde grande, de ellos sobre su cabeza y entrégalo por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que he edificado. Andó el baldón, y al cazar las zorras, al hacerlo, después viene el buen ánimo para edificar y terminar tu proyecto, tu propósito. Por eso sigue diciendo: edificamos pues el muro, y toda la muralla fue derribada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Cuando se logra el objetivo, contrario al que quieren las zorras, que es edificar, las zorras quieren destruir y nosotros edificamos. Cuando se logra eso, lo que se consigue es que el pueblo tenga buen ánimo para construir, y la obra se terminará. Por eso sé que nosotros cogimos esas zorras, las amarramos bien y las anulamos. ¿Por qué? Porque el pueblo nos siguió en su momento y tuvo buen ánimo para trabajar. Y gracias a eso se pudo comprar el lote. Y gracias a eso se ha podido construir lo que vemos. Y gracias a eso terminaremos también la obra. Porque el Señor pone ánimo, buen ánimo, para terminar la obra. La obra no va a quedar ahí inconclusa. La obra se terminará. No importa el tamaño, la importancia, el peso, la influencia, la cantidad de dinero que puedan tener las zorras espirituales y las materiales y las de carne y hueso. Hay que cazarlas de todas maneras, porque no te van a dejar prosperar. Tienes que ir pensando cuáles pueden ser tus zorras para ir tomando nota, porque te va a convenir, porque esas zorras te están perjudicando y tú no te habías dado cuenta de eso. Hay que cazarlas porque no quieren que tú construyas. Y no quieren que tú construyas en tu vida, en tu familia, en tu profesión, en tu negocio y en tus finanzas. Las zorras se devoran nuestra bendición, arruinan nuestros proyectos, nuestras ilusiones, nuestros sueños. Y lo peor de todo es que esas zorras son tan atrevidas que nos amenazan y nos menosprecian. De modo que, mis amados hermanos,
A cazar las zorras se dijo hoy. Y a derrotarlas. Porque con ellas también derrotamos el desaliento, la tristeza, el desaliento, el desánimo. ¿Cuáles son las zorras? Las zorras espirituales están claramente descritas en Gálatas capítulo 5, versículo 19. Mire lo que dice Gálatas 5, 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, esa es una zorra, fornicación, inmundicia, todo eso es zorra, lascivia, idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, todo eso son zorras. Disensiones, herejías, lugares en donde hay problemas, donde hay divisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, porque no se necesita decir toda la lista completa para identificarla, sino que con esto nada más dice que cosas semejantes a estas, aunque no estén escritas, ¿verdad? Como el meter droga y esas cosas, aunque no estén escritas, ahí es una cosa semejante al de la borrachera, al de las orgías, al de la corrupción. Entonces dice, acerca de las cuales os amonesto, como ya los había dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Las zorras no pueden impedir el crecimiento, los prodigios, las señales y los milagros que Dios tiene preparado para tu vida. Por eso precisamente nos está preparando ahora, porque viene un tiempo en donde se van a incrementar, porque ya se han dado los milagros y los prodigios, pero es que se van a aumentar, van a seguir, y hay muchos que no están listos, no están preparados para eso, porque tienen todavía zorras que están andando en su vida. Y el llamado de Dios en esta mañana es que las cacemos, las capturemos y no las dejemos sueltas, porque vienen milagros preciosos para nuestras vidas. Amén. Vienen milagros preciosos. Y hablando ahorita, podríamos decir que vayan haciendo su lista de las zorras que hayan podido encontrar, porque aquí no hay nadie que no tenga zorras, todo el mundo tiene zorras, el chiquita, grande, alguna cosa, pero tiene zorras. Yo las tuve, así que todos los vamos a tener. Así que vayan haciendo la lista, porque al final del servicio los vamos a cazar y las vamos a amarrar y les vamos a impedir que sigan haciendo daño. Así que vaya haciendo su lista. No importa si es muy grande, entre más grande mejor, porque más grande es la victoria. Amén. Las zorras que el Espíritu Santo nos está mostrando, debemos examinarnos sinceramente, no importando si nuestra lista particular sale muy grande. Cuando las zorras están sueltas, dominan sobre su vida. Y cuando nosotros somos dominados por las zorras, somos dominados por la pereza, por la lascivia, por la hechicería, por los celos, por las contiendas, por las herejías, por las envidias, por las borracheras. Y todos esos son cuando las zorras están dominando. Y cuando las zorras están dominando, se levantan también los enemigos, hasta convertir nuestra tierra en una tierra desolada, devastada, arruinada. Pero cuando esas zorras se casan, la tarea se puede terminar, la obra se puede edificar y se puede alcanzar el propósito de Dios. A nuestro Señor Jesucristo le pasó lo mismo. Él nos proporciona una enseñanza. Resulta que en una ocasión, en Lucas capítulo 13, estaba él llegaron los fariseos, portadores siempre de malas noticias. Los hipócritas siempre son portadores de malas noticias. Los fariseos a decirle: mira que te están buscando para matarte. Ten cuidado.
Porque Herodes, el rey, nada más ni nada menos, el rey está buscando para matarte. Y donde te localice, te mata. ¿Y sabe qué contestó Jesús? Lucas les dijo: id y decid a aquella zorra. Es decir, hay zorras de carne y hueso. Esa zorra se llamaba Herodes. Dile a esa zorra: he aquí, echo fuera demonios, hago curaciones hoy, mañana, y al tercer día termina mi obra. De que termina. Las zorras no podrán impedir que la obra que Dios está haciendo en tu vida no termine. Va a terminar. La obra de Dios va a terminar. Y sabe que por muy Herodes que sea, nos está diciendo el Señor, dice, esa es una zorra. O sea que hay zorras de carne y hueso, porque no todas las zorras son espirituales. ¿Aló? Hay zorras que son de carne y hueso. Y de esas también hay, las que tenía Nehemías eran de carne y hueso también. Tobías, no sé qué, Sanbalat, zorras. Eso también dice de zorras espirituales y zorras de carne y hueso. De manera, mis amados hermanos, que Jesús también nos ilustra una cosa muy interesante, que dice él, aquí y ahora. No podrá detener de que eche fuera demonios y de que siga haciendo milagros hasta cuando Dios quiera. No es Herodes el que va a decir, no es Herodes el que va a imponer, no es Herodes no es la zorra, en otras palabras, la que va a impedir que la obra se realice. Cuando esas zorras se casan, se puede terminar la obra, como dice Jesús. Y termino, repita conmigo, ¿termino qué? Mi obra. Termino mi obra. También en Mateo capítulo 8 nos muestra otra clase de zorras, que son las zorras de los falsos profetas. Los que dicen ser profetas, pero lo que son, en realidad son adivinos. Porque hay veces que la gente confunde al adivino con el profeta. Pero el profeta que no es verdadero es una zorra. Mateo 8:20, el Señor Jesús habla de esa clase de zorras. Pero vamos a la escritura que dice Deuteronomio 18:22 de estos profetas. Dice, si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción habló el tal profeta. No tengas temor de él. Primera cosa, no le tengas respeto a lo que diga por ahí un profeta de esos falsos. Hay veces que la gente oye, ay, que porque profeta, no sé qué, pero cuando uno debe tenerle respeto a lo que es respetable. Pero lo que no es respetable, no hay que tener temor de eso. Eso no pasa nada con él, porque lo que habla no se cumple. ¿Aló? Nos está hablando de aquellas personas que tienen la zorra de creerle a todo el mundo que se diga profeta. Esa es otra zorra. Porque esos son personas que hablan de agüeros, rebeliones, conjuros. Pero ¿sabe qué? No pueden hacer nada contra la obra de Dios. Por eso el Señor, cuando Pedro pronunció estas palabras y le dijo, tú eres el Hijo de Dios,
tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. ¿Sabe qué dijo el Señor? Dijo, sobre esa roca edificaré mi iglesia. Y las fuerzas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Cuáles son las fuerzas del Hades? Las zorras. No prevalecerán contra ella. ¿Y sabe qué? Él lo hizo no por la persona de Pedro. Porque Pedro era un hombre como nosotros, que llegó a traicionar a Jesús y todas esas cosas, tuvo sus caídas. Sin embargo, después llegó a ser el gran apóstol que fue. El Señor no podía edificar la iglesia sobre alguien que tuviera caídas. Él tenía que edificarla sobre la roca. ¿Y cuál era la roca a la cual se refería el Señor? La declaración de Pedro: tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Mesías. Y entonces el Señor, cuando oyó esas palabras de Pedro, dijo: sobre esa roca, es decir, lo que tú estás hablando, sobre esa roca edificaré mi iglesia. Amén. ¿Y sabes qué? Eso significa que la edificó sobre la roca firme de su palabra. Semejantes a las zorras son aquellas personas que causan divisiones dentro de la iglesia. Como dice Romanos 16:17, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos contra la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. ¿Por qué? Porque las obras del infierno no prevalecen contra la iglesia. ¿Cómo son? Como dice la carta apostólica en Judas 1:19. Estos son los que causan divisiones. Aquí nos dice cómo son. Dice: los sensuales que no tienen espíritu. La persona que no tiene el Espíritu Santo de Dios es cualquier cosa, es carnal, es espiritista, es cualquier cosa, pero no tiene el Espíritu Santo, porque hay gente carnal así. Y fíjese lo que dice 1 Samuel 15:23, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como los ídolos y la idolatría la obstinación, zorras. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Números 23:23, rapidito. Porque contra Jacob no hay agüero ni adivinación contra Israel. Contra la iglesia, contra el pueblo de Dios no hay agüero ni adivinación. Los hechiceros eso pueden hacer, pero se estrellan si tú has sacado tus zorras de tu vida. No podrán hacer absolutamente nada, porque Jacob e Israel representan al pueblo de Dios que se congrega en la iglesia de Jesucristo. Así como las zorras son destructoras de la fe, así son los que buscan sacarte de la iglesia donde Dios te ha colocado. Por lo cual no tengamos temor de ellos de ninguna clase. Así que fíjense que Ezequiel 13:3 habla de esto mismo, de que los falsos profetas son zorras. Dice: así ha dicho Jehová, Ezequiel 13:3 en adelante, dice: así ha dicho Jehová, ay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. Como zorras en los desiertos fueron tus profetas, Israel. Como zorras. No habéis subido las brechas, ni habéis edificado el muro alrededor de la casa de Israel para que resista firme en la batalla en el día de Jehová. Porque es que la gente que se deja dominar por las zorras no edifica, no sabe edificar. Así que, mis amados hermanos, vamos a hacer un resumen. Las zorras espirituales, que por considerarlas pequeñas, a veces no, que son una cosa pequeña. Un pecado venial, como dicen los católicos, pecado venial. El pecado es chiquitico, hay pecado grande, pecado no sé qué, no. Pueden ser pequeñitos, de poca importancia, pero si no las cogemos, si no las capturamos, ellas correrán por nuestra alma, por nuestro corazón, por nuestro entendimiento y van a afectar nuestra relación personal con Dios, van a afectar nuestra fe. Van a afectar a nuestros seres queridos,
van a afectar y a perjudicar nuestros bienes de fortuna, nuestro patrimonio, nuestros sentimientos y nuestras emociones. Por eso hay que cazarlas. Zorras representan también las personas falsas a quienes les prestamos nuestra atención muchas veces, permitiéndoles que invadan nuestra vida con dudas y empiezan acabando con nuestra fe, alejándonos de la iglesia. Por eso es que el Señor le decía a Herodes: dile a esa zorra, dile a esa zorra. Por eso tomemos la espada de Jesús, ahora con el conocimiento que nos da la palabra, y para rescatar lo que aún tenemos, lo que aún no se han llevado las zorras, vamos a conservarlo y vamos a incrementarlo en el nombre de Jesús, porque nosotros, su pueblo, no se perderá por falta de conocimiento. Así que vamos a pasar al altar para traer a los pies de Cristo todas las zorras que hemos encontrado hoy. Vamos a pasar al altar para presentar a nombre de nuestro Señor Jesucristo todas esas zorras que hemos visto. Padre de gloria, gracias, Señor, te damos porque tú nos has advertido, nos has alertado, nos has dado a nosotros de manera oportuna el conocimiento de la presencia peligrosa que son esas zorras. Hemos dado un paso adelante hacia el altar, Señor, en señal de que vengo con mis zorras amarradas para llevarlas al sacrificio en tu santo altar. Amado Señor, gracias, Padre, porque es una oportunidad muy grande de salir de esas zorras que nos han llevado por tantos caminos equivocados, nos han hecho equivocarnos muchas veces, nos han causado pruebas y problemas, preocupaciones. Señor, has dañado esas zorras y relaciones contigo, Padre bueno, y con mi familia y con la gente que me rodea. Mediante las zorras de envidia, las zorras de amargura, las zorras de la rabia y del mal genio y de irritabilidad. Zorras que se van robando mi paz, porque por mi pecado y por mi desobediencia las he dejado sueltas. Pero hoy las recogí todas, las recojo todas, las amarro, las ato para cazar las zorras esas. Y rompo en el nombre de Jesús la dependencia que había tenido de esas zorras. Elimino todo dominio que esas zorras hubieran podido tener sobre mi vida. Las resisto y me arrepiento y aborrezco el descuido y la displicencia, la pereza que tuve de sacudirme de esas zorras. Tomo ahora una vez más la autoridad que Jesucristo nuestro Señor ha dado a mi vida, y con esa autoridad yo decido que soy libre de toda obra del maligno. Con esa autoridad
como la autoridad de Jesús que dijo: dile a esa zorra que echo fuera demonios, que hago curaciones, y hoy y mañana, miércoles, viernes y domingo congregacional, hago milagros que las zorras no podrán impedir, porque he sido un pecador que ha sido castigado. Y tú miras, Señor, nuestro oprobio, porque tú ves en nuestro oprobio la posibilidad de restauración. Y porque tú precisamente consideras que hemos sido castigados debido a nuestro pecado y nuestra desobediencia, y tú has venido precisamente a restaurar a todos los que han sido castigados por esos zorras, por esos errores, por esos pecados. Ahora, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, yo creo que tal como hemos orado, así ha sido hecho. Y en este altar quedan muertas y sepultadas todas las zorras que en el pasado me afligieron, me perjudicaron y me dañaron. En el nombre de Jesús. Y declaro también, Señor, que estoy listo, estoy libre para que tu Espíritu Santo me prepare a recibir mis milagros. Yo quiero estar listo el día y la oportunidad de las señales, los prodigios y los milagros para mi vida. Y no quiero que los milagros encuentren tropiezo, estorbo, que no puedan darse en mi vida. Quiero que me encuentren preparado para eso, porque ese es el propósito que tú tienes para con nosotros en nuestra vida, Señor. Ese es el propósito. Tú quieres dejarnos habilitados con el toque de tu Espíritu para poder recibir nuestro milagro y mucho más. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, amén, porque así será hecho. Así es hecho. Hoy y mañana, en el nombre de Jesús.